Bueno, listo. De una, cuando quieran. Ay. Ya te permití el... Ah, ¿ahora es otra cosa? Pues son las mismas preguntas, solo que pues para tener el ranking, pues Ah, pero el otro estaba chévere. Toca aprender cómo funciona. sí, Porque este juego era bonito. Ese link lo podrías mandar por el chat de la llamada, por favor. ya te Ya lo voy a está enviar. ahí. Es que a mí no me aparece. Gracias. Ya te lo voy a enviar igual. Gracias. ¿Ya se ve cuántos hay o 14? Bueno, Hay a ver. 14. Bueno, yo creo que con los que haya ya, de una. Lee las preguntas. ¿Les aparece? Yo no veo. Es que cada uno le da a empezar y ahí mismo ellos van Ah, respondiendo y a ella lo que le aparece es lo que ellos van contestando. bueno, está bien. Entonces esperemos que terminen o qué. Acá no. No, no me aparecen a mí. Ahí se va viendo que Nat va como, no sé si ganando o qué. Bueno, no entiendo los colores, o sea, el azul que es... Pero, pero Nat no es de nuestro grupo. Sí, yo no participo. Ah, bueno, yo la veo ahí en todo en 5. Sí, con razón. Desaparece la con el Creo que estoy diferente. viendo para ver si funciona. Ah, ok. No sé por qué no aparece. Es que si le doy acá en preguntas aparecen ya con la respuesta, entonces. Entonces no. Ujú. Pero, Pero, pero ¿cuándo igual vamos a son hacer? solo 30 segundos por pregunta. Ok, lo que no veo es cuándo termina, es decir, cuánto nos falta. Bájalo más a ver si abajo aparece algo que diga, no, pues Natalia, Natalia que sí está participando. Ay, no, 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 profe, yo no. No, 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 pero sí, pero Solo que sí, las estás viendo qué preguntas le pasa. aparecen, Ya se le acabó, aparece a cada uno. ya se Entonces, cuando acabó, se faltan. complete toda la barrita es porque ya todos terminaron. Ok, Y los Igual porque ahorita podemos colores, leer las preguntas acá y ya están con la respuesta correcta. los colores, pues es
las preguntas correctas e incorrectas que cada uno pues tiene. O sea, pero verde y Y rojo, el entiendo. ¿Y el amarillo creo que es amarillo? la redención que le da el juego. ¿La qué? O sea, como que si uno responde mal una, el juego le da Ah, le da la la posibilidad. oportunidad de volverla a responder. Ajá. Ok. Mm, Creo que ya todos, ¿no? ¿Vas a ver? Bueno, todavía no. Pues ellos dos creo que. Yo, Brian, Santiago, no, no han respondido nada en todo caso. Porque dice 2 0 0 2. ¿Qué significa eso? La línea verde son las cuántas correctas respondió, que porque son 6.290 puntos. No, yo Y digo las que sí, rojitas pero serían las malas. ahí hay como un fueguito y dice 3. Eso es para ver si ellos pueden corregir la pregunta. Cuando está con ese jueguito es para ver si ellos la pueden corregir o no. Mm, Si la corrigieron y bien, pues la parece, les quedó el juego ahí. Ya. ya, Bueno. ya, ya. Y en las preguntas va a aparecer ahorita el Ya promedio que los que de... tienen la línea amarilla las corrigieron. Sí. ¿Ya? Sí, yo creo que dejar así porque ¿Listo? Y ya, ya. van Termínalo. así. Dale terminar. Finalizar el juego. First. Ahorita sale Natalia. No, y entonces el cuarto. ¿Quién era el Ya, cuarto? ya miramos quién había acabado de cuartas, profe. Camilo Blanco, Alejandra López. A ver. Ah, mira, acá aparecen. Blanco López. Sería Camilo Blanco, Alejandra Espera, López espera, y espera, espera, espera. Luisa Rodríguez. Espera que me lleve esto. Blanco, 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 blanco. Debe estar bien. Sabe. Blanco. Entonces fue el primero, ¿verdad? Sí, señor. Blanco. Y luego, López Alejandra. Alejandra López. López Alejandra. Bien. Segundo. Y Luis- tercero, Luisa Rodríguez. 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 Rodríguez Luisa Carolina. Tercero. Listo. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Muy buena exposición también. Camilo le dio a todas, absolutamente. Supongo que usando los comodines, porque había unas dificilísimas. Bueno, eh, entonces les voy a compartir aquí la última parte de la clase. Les voy a compartir un poco para empezar a entender por qué es importante lo que les acabo de decir, la tarea que les acabo de poner. Entonces, déjenme, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, está compartiendo. Sí, señor. Bien. Entonces, como ustedes saben, el, este tipo de energía, este tipo de central que nosotros vamos a construir, mini o microcentral, como los que faltan por exponer, pues eh, produce exclusivamente a través de una reacción química que se da en los paneles solares que están conformados por materiales semiconductores. Entonces, en definitiva, nos interesa que el impacto de los rayos del sol, digamos, eh, hace que estos cuadraditos de acá, cada uno de estos cuadrados es un panel solar, ¿no? Que estos cuadraditos pues generen una energía. Obviamente, estos cuadraditos se vuelven como pilas, ¿sí? Entonces, y como tal,
se puede hacer los mismos arreglos que hemos hecho con las pilas. ¿Se acuerdan de los arreglos que hacíamos con las pilas? Entonces, las pilas podíamos ponerlas en, ¿en qué o en qué? ¿En serio en paralelo? En serie o en O paralelo, combinándolas. exactamente. O combina, o haciendo una mezcla de las dos. Entonces, lo mismo, si produce, no sé, 100 voltios y entonces lo pongo en serie con este, pues tengo 200 voltios. Si lo pongo en serie con este, pues 300 voltios, ¿no? En serie es esto que estoy dibujando aquí arriba. Entonces yo lo conecto el positivo con el negativo, el positivo con el negativo. Obviamente en el panel solar, pues tenemos en la parte de atrás un cable positivo y un cable negativo. Entonces aquí las conexiones, entonces este cable positivo vamos a ponerlo en rojo. Entonces este cable positivo se conecta con el negativo de acá y este sería el cable positivo y así el siguiente panel. Entonces así los puedo poner en serie, pero también los puedo poner en paralelo. Es decir, que yo puedo conectar el negro con el negro de acá y el rojo con el rojo de acá y sacar la corriente pues la negativa de cualquier punto de acá y la positiva de cualquier punto de acá. Esto hace que produciría los mismos 100 voltios, pero el amperaje de acá más el amperaje de acá. O sea, ya sabemos que en paralelo se suman los amperajes y en serie se suman los voltajes. En los paneles solares es igual. Pero el tema es que esta producción nuestra sea serie paralelo, tengamos muchos paneles, tengamos poquitos paneles o lo que sea, solo funciona ¿en qué momento? ¿Me repite? ¿Cuando todo se prende o...? ¿No? Solo funciona cuando hay sol. Ah, Naturalmente, ay, ¿no? Digamos que ah, entendido. la energía eólica, pues solamente funciona cuando hay viento. La energía térmica solo funciona cuando están ardiendo cosas para calentar el agua. Y así sucesivamente. La energía mareomotriz por eso decían que es muy estable, porque no, el viento eventualmente pasa, eventualmente no. Las mareas siempre están subiendo y bajando, siempre, constantemente. El sol, la energía fotovoltaica, depende directamente del sol. Entonces, si yo tengo que yo consumo al día 4000 vatios hora, eso quiere decir que yo consumo, digamos, en el día, yo voy a hacer un aproximado, ¿no? Se supone que esta es la tarea. Entonces, en el día, yo, por decir algo, voy a consumir 2000 y en la noche voy a consumir los otros 2000, ¿vale? Esto es simplemente un esquema, un esquemático. ¿Qué pasa? Que cuando hay sol, yo puedo alimentar estos 2000 vatios que consume la casa de Santiago o de cualquiera, ¿sí? Yo puedo sacarla directamente del sol, pero cuando llega la noche, ¿qué pasa? Ya no puedo sacarla directamente del sol, ¿cierto? Entonces, en el día yo tengo que producir estos 2000 y aparte otros 2000 ¿qué voy a hacer con esos otros 2000 que voy a necesitar en la noche? ¿Los almacena? ¿Qué se les Almacena. ocurre? Exactamente, almacenarlos. ¿Almacenarlos en qué? ¿En baterías de litio? Exacto, en baterías en general. Baterías, sí. Las baterías por ahora más usadas todavía en Colombia, no son las de litio, sino son las de gel, que son parecidas a las de carro, pero bueno, con mayor potencia. Ya habíamos hablado del tipo de potencia. Entonces, miren cómo yo, cuando hay sol, tengo que o debería poder alimentar mi casa y aparte de eso, alimentar mis baterías para que cuando llegue la noche, entonces yo de aquí, de estas baterías, es que puedo sacar
los 2000 vatios que me faltan. ¿Sí se entiende? Y por mí sí. Bien, estos 2000 vatios dependen o bueno, estos 4000 vatios los vatios que sea que yo tenga en el techo, tengo que calcularlos pues de acuerdo a la carga que tengo en la casa. Es decir, que antes de poner los paneles yo tengo que saber que necesito 4000 vatios, ¿no? Entonces, esos 4000 vatios, yo en realidad voy a consumir 2000 en el día y 2000 en la noche, pero los necesito completos para que en el día gastarlos y en el día también cargar las baterías y tenerlas listas para que por la noche, cuando ya el sol se va, pues de ahí es que me agarro. ¿Entendido? Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer arreglos con paneles solares. Digamos que vamos a trabajar con paneles solares. Hay la posibilidad de tener paneles solares de muchos tipos, ¿no? Hay paneles solares de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, de 200 y hay como hasta de 400 o 350 vatios instantáneos. O sea, se supone que producen 350 vatios, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer una instalación eh, media usando paneles de 100 vatios. Podríamos usar paneles de 200, usar paneles de 30, usar paneles de 20 o usar paneles de 350. De hecho, cuando ustedes estén haciendo, digamos, una instalación profesional, ya la cosa tiene que ser pues con paneles gigantes. Pero estos paneles son súper difíciles de mover, son gigantescos. Piensen que esto es una lámina de vidrio. Aparte, por el borde tiene aluminio y tiene también los materiales semiconductores, el silicio y todo eso. Entonces eso pesa hartísimo. Entonces, para hacer una instalación más o menos, digamos, manejable, más o menos que entre una o dos personas puedan hacer la instalación, vamos a usar paneles de 100 vatios, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si yo tengo necesidad de producir 4000 vatios, ¿cuántos paneles tengo que tener? Si son paneles de 100 vatios. 40, ¿no? Pero No, no, digamos, bueno, sí, sí, sí. lo dividimos Eh, en 20 días, ¿no? O en los 2000, perdón. Ok. no, 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 espérate. Estamos diciendo que necesitamos 4000 vatios diarios. 4000 vatios diarios. Eh, El tema es que cada uno de estos produce, se supone que 100 vatios, ¿sí? En- eh, la producción de 100 vatios es instantánea, ¿sí? Eh, y no es el dato que tenemos acá. El dato que tenemos acá es el dato de lo que consumimos al día, ¿sí? Pero bueno, entonces la producción instantánea de 100 vatios. Y estos otros serían 100 vatios más y estos otros serían 100 vatios más. Pero resulta que un panel, vamos a centrarnos en un solo panel produce 100 vatios instantáneos, pero no por las horas del día de sol. Entonces, en Colombia más o menos son 7 horas, ¿sí? Eso nos da 700 vatios. 700 vatios hora al día. ¿Se entiende por qué? Sí, señor, porque cada hora son bueno, las 7 horas del De sol sol, se más o multiplica menos, por los vatios que tiene pues cada panel solar. por Pues los en este vatios que caso uno. produce el panel solar, sí. Pero en realidad el panel solar tiene una eficiencia de el 50% o de 0,5, ¿sí? El panel solar produce 100 vatios,
pero en condiciones absolutamente perfectas, por decirlo de alguna manera. Uy, pues pucha, se me escondió eso. El panel solar tiene muchísimas pérdidas por muchas cosas. Eh, por ejemplo, por una nube que se atraviese. Si se atraviesa una nube, pues obviamente ya no va a producir 100 vatios, ¿no? Si ya está haciendo muchísimo calor, como lo haría en Neiva o acá en Bucaramanga o lo que sea, los paneles se calientan pero hartísimo, se ponen a más de, bueno, como un carro, ¿no? Ustedes tocan el vidrio de un carro al rayo del sol en Bucaramanga o en Neiva o en Ibagué o en cualquier lado, y eso está ardiendo, o sea, está a más de 60 grados, no sé si ya les había dicho, 60 grados más o menos es que uno puede poner la mano y le toca retirarla. ¿Sí? No es que se queme, pero uno la aguanta, no la aguanta uno. Entonces está a más de 60 grados. Uno pone la mano en el vidrio de un carro y tiene que retirarla. Puede llegar 70, 80 grados, inclusive en Villavicencio, por ejemplo, si uno le echa agua al capó del carro, que está al rayo del sol, el agua puede hervir, es decir, que puede estar a 100 grados o más. ¿Sí? Y entre más calor, la producción se reduce, la producción del panel solar se reduce. No es por el calor, sino por los rayos solares directos. Entonces, digamos, en Bogotá, en condiciones normales, en condiciones iguales de sol, sin nubes, en Bogotá se produce más energía que en Villavicencio o que en Neiva, porque por el calor. En Bogotá el panel no se calienta tantísimo, sí se calienta, pero no tanto. Y eso hace que no tenga tantas pérdidas. Cuando está muy caliente tiene muchas pérdidas, entonces en todas esas tesituras el tema es que el panel se reduce a la mitad, ¿no? Entonces, estos 700 los multiplicamos por 0,5, o sea, por el 50%. Y esto nos da, ¿cuánto nos da al día? 350. Ah, 50. 350 vatios hora por día. El tema posibilidad tradicional, usted hace un muro y por allá arriba le quedaron 20 centímetros, entonces se rompió la ladrillo y metió los 20 centímetros para allá de la roca. Uy, no, este no está entendiendo nada. Bueno, entonces son 350 vatios por día cada panel, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta que necesitamos llegar a 4000. Entonces, puedo hacerlo intuitivamente o puedo dividir 4000 entre 350 y cuántos paneles me da. O sea que en teoría si antes se necesitaban 6, ahora se necesitan 12, más o menos. Claro, claro, no podemos obviar el hecho de que es el 50%. Entonces, eh, el número nominal del panel, es decir, de 100 vatios, que todo lo vamos a realizar con un panel de 100 vatios, por 7 horas más o menos, esto da 700 vatios al día, o sea, durante todo el día, eso es lo que vamos a lograr producir. Pero lo multiplicamos por 0,5 o lo dividimos entre 2, que viene siendo lo mismo, y nos da 350 vatios hora a día, ¿no? Entonces, ¿cuántos paneles necesitamos? Divide en 4000, 350 da 11,42. 11,42, ¿sí? 12 prácticamente, sí, señor. Eso quiere decir, exactamente, no podemos estar por debajo, entonces Sí, necesitamos por sí, 12. 12 paneles. Ahora, esos 12 paneles esos 12 paneles nos sirven para producir 4000 vatios al día, en principio, los cuales la mitad se va a gastar en el día y por la noche vamos a utilizar y vamos a guardar también en el día energía en las baterías y por la noche vamos a utilizar esos otros 2000, ¿sí? Más o menos. Luego vamos a ir, digamos, precisando las cosas, pero esta es la fórmula para saber cuántos paneles necesitamos. Ahora, si tenemos 12 paneles, los multiplicamos por 100 vatios. Esto lo hago, 100 vatios hora. Esto lo hago con el valor nominal para no equivocarnos. Entonces nos da mil 1200. doscientos vatios hora instantáneo, ¿cierto? O sea que instantáneamente
el techo nos está produciendo máximo 1200 vatios hora. Bueno, 1200 vatios hora en principio, pero esto hay que multiplicarlo por 0,5, o sea, por la eficiencia del panel. Este es el factor de eficiencia o cociente, como el cociente de construcción o el índice también. Índice de eficiencia, factor de eficiencia, cociente de eficiencia, como se hace. Entonces, este es el índice de eficiencia, es decir, que nosotros estamos produciendo 600 vatios hora instantáneos, ¿vale? ¿Se entiende el tema? señor. ¿Esto qué quiere decir? Que para la casa de, Eric, de Eric, por ejemplo, eh, este valor no va a ser suficiente, porque si bien yo necesito am, el uso del día continuo y tal, ¿sí? Y en la noche, o sea que yo tengo que usar en el día y en la noche, pero si él llega a prender, no sé, el aire acondicionado, esto no nos va a alcanzar, ¿sí? Si él llega a prender, no sé, la estufa que tenía, no nos va a alcanzar. Entonces, tenemos que calcular dos elementos. Espérenme un segundito, por favor. Ay. O sea, Carlos, en teoría, ahí no se calcula, por ejemplo, un desperdicio, o sea, pues por así decirlo, el índice de desperdicio no se podría generar en los 4000, o sea, el 0,5. Pero espérame un segundito. Listo. Hola, hola. Entonces, digamos que desperdicio en la corriente es ese factor o ese coeficiente. Aquí puse, cociente de eficiencia o coeficiente. Es esto lo que determinamos como pérdidas, ¿sí? Por ahora, con respecto a los paneles solares. Aquí estamos ya, digamos, haciendo prácticamente todo lo que tiene que ver con los paneles solares. Y tenemos dos cosas. Por un lado, que es el consumo diario, ¿sí? El consumo de todo el día, a lo largo del día, y nos falta el consumo instantáneo, que es el que van a deducir ustedes para la tarea. Y esta parte que estaba viendo acá es el del consumo del aparato más potente. ¿Sí me entienden? Pues si yo prendo el aire acondicionado y solo tengo la producción de 600 vatios instantáneos, pues no va a funcionar, ¿sí? Entonces yo en realidad los paneles solares, que de momento son 12, tengo que aumentarlos de tal manera que cubra el aparato que más consume, ¿sí? Entonces, que yo pueda prender, no sé, digamos que el aire acondicionado, que consume 1200 vatios, justamente nos va a salir fácil la ecuación. Entonces, consume 1200 vatios hora instantáneos, digamos, ¿sí? Obviamente a la hora, pero para entendernos, pues eso es lo que consume. Entonces, ¿qué pasa? Y yo estoy produciendo 600. Fácil, fácil el cálculo. ¿Qué significa?
¿Que cuántos que paneles necesito? necesita 24. Exactamente. Entonces, necesito el doble de paneles. 24 paneles de 100 vatios hora. Eso me da 2400 vatios hora instantáneos. Lo multiplico por el índice de eficiencia, que es 0,5, y me da 1200 vatios hora. Bueno, estamos un poquito muy cerca de este valor. Entonces tendríamos que aumentarlo realmente, tendríamos que tener unos más de respaldo, digamos, no sé, tener 1500 o 1600 vatios hora instantáneos para poder prender este aparato que es el que más consume. Y también poder almacenar, ¿no? Sí, pero digamos que por lo menos poder prender ese aparato, ¿sí? Ya vamos viendo, digamos, entrando en más detalle, porque si ese aparato lo prendemos, por decir algo, todo el día, quiere decir que esos 1600 se nos van todo el día, ¿sí? Es decir, que no estamos guardando nada para la noche. Entonces ahí estamos, necesitamos 2000 vatios más, pero al día completo, ¿no? O sea, no instantáneos, sino que a esto tenemos que sumarle más vatios para que nos sobren 2000. O sea que nos esté dando 1600 más, digamos, más, no sé, 200 vatios perdón, 200 vatios por las 7 horas da 1400. Entonces, no, 500 vatios por 7 horas da 3500 por 0,5 es igual, tampoco nos está alcanzando. Entonces, 700 vatios más tenemos que tener por 7 horas, nos da 4900, es decir, 5000 eh, por 0,5 eso quiere decir que 2500. Entonces, con 700 vatios más, es decir, no son 7 paneles más, sino 14 paneles más, porque la eficiencia ya sabemos cómo es. Entonces, eh, bueno, pero no tenemos que profundizar tanto en el tema, pero ya sabemos que necesitamos más paneles si es que, digamos, prendemos todo el día ese aparato que consume tanto. Pero no es así, nunca, casi nunca es así. Eh, Básicamente quería que nos quedáramos con eso, con el tema de por qué es importante saber el consumo diario, el consumo instantáneo y en ese sentido vamos a poder calcular los paneles solares. La próxima clase hacemos el ejercicio con un par de personas de cuántos paneles necesita para alimentar su casa, teniendo en cuenta el consumo instantáneo, porque es que ustedes me van a decir, no, nosotros instantáneamente siempre estamos consumiendo 1000 vatios, ¿sí? Más o menos en el día consumimos 1000 vatios o 500 o 200 o lo que sea. Yo por mi parte en mi casa, que es bastante eficiente, es decir, que no consumo mucho ni nada, son como 400 vatios constantemente, ¿no? Y hay picos, digamos, si yo prendo el horno microondas, entonces ahí subo a 1000 y pico, ¿no? O cuando prendo el televisor, pues son 400 más 100 vatios más. Cuando prendo este computador que consume harto, entonces son otros 100 y así sucesivamente. Entonces, más o menos es lo que quiero que tengan en cuenta, pero lo vamos a ver cuando hagan el ejercicio que quedó para la próxima clase. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda por ahora? No, señor. Entonces, como el primer paso que nos metemos ya a pensar en calcular paneles solares. Lo vamos a hacer con paneles de 100, hay que multiplicar los 100 vatios que supuestamente produce por las 7 horas del día y eso lo multiplicamos por 0,5, que es el índice de eficiencia, y eso nos da cuánto recolectamos con cada panel al día, ¿sí? Eh, eh, entonces solo multiplicamos por el número de paneles o digamos que sabemos cuántos vatios vamos a consumir al día, entonces sabemos cuántos paneles necesitamos para llegar a ese nivel. Pero si ese nivel no es suficiente
ese número de paneles no produce instantáneamente la cantidad que consume el aparato que más consume en la casa, pues es necesario recalcular los paneles para aumentarlos seguramente, para que efectivamente en un momento determinado podamos sacarle esa cantidad de vatios. Si les parece complejo, si se enredan o algo, tranquilos que esto lo vamos a repetir y lo vamos a... Y, y, y digamos que otra cosa que ustedes ya deben saber a estas alturas es que uno entiende las cosas cuando ya las ha visto todas. Entonces, no se estresen porque cuando veamos todo, cuando veamos el regulador, cuando veamos el inversor, cuando veamos las baterías, cuando veamos todo eso, pues digamos que volvemos al principio y más o menos entendemos todo. Pero más o menos se entiende hasta ahí. Eh, sí, Sí, en mi señor. caso sí. Sí. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta puntual o algo o nos despedimos inmediatamente? No, señor. Entendido. Bueno, listo. Entonces, ahí vamos. La próxima clase eh, nos dedicamos a esto. No hay exposición. La siguiente sí. Ok, o sea, quedaría para después Ok. de Semana Santa, sí, señor. Exactamente. ¿Sí me entendieron los que iban a exponer la próxima clase? Sí, 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 después de señor. Semana Tienen Sí, Santa. más tiempo señor. para prepararla. La próxima clase nos Ok. dedicamos a esto, a este tema. A verlo más completo y a revisar varios proyectos y varios ejercicios de ustedes. Y por favor, mándenme todos la tabla con los ejercicios que les pedí, máximo, no sé, el martes, miércoles, para poderla revisar, porque si no es muy difícil. Listo, Carlos. Bueno, Carlos, yo tengo una duda. señora, Yo hice el ejercicio, pero yo dejé en blanco la parte, el tema de la luz, que tú dices que por qué no le quitamos el bombillo, no sé qué, pero es que son de esos bombillos que están empotrados, entonces yo no sé cómo sacarlo. pues trata de acercarte y mirar, eh, a ver si lo alcanzas a ver desde ahí. ah, y si no, pues ponle un valor aproximado. Si Lis- alumbra mucho, 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 ponle 10 vatios. Si alumbra más o menos, ponle 5. Y si alumbra poquitico, ponle 3. Listo, profe. Claro. Gracias. Carlos, otra opción sería sacarle las pulgadas. Coge un metro y saca las pulgadas a la circunferencia de eso y lo buscas por internet. ¿Cuántos vatios es un bombillo de tantas pulgadas? Ahí aparece. Nunca lo he hecho, Normalmente son pero de puede ser. 9, 12, 18. Puede ser. No, no lo sé. Ahí sí me corchaste. Pero bueno, No, si él sí, lo dice es depende porque lo habrá hecho. del tipo de Del panel, diámetro. le sacas el diámetro Pero y el buscas en internet. de panel. Es Ah, que son te como refieres a unos, un panel de LED, a un De panel. balas, sí, esas Ah, luminarias se ya. conocen como balas. Pero son de LED. Entonces, ¿Son de son LED, LED, sí, sí. Lawrence? ¿Son de LED Sí, señor, son LED. o halógenas? Ah, bueno, entonces, bueno, puedes hacerlo así, sí, Bueno, está bien. gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, feliz fin de semana, que descansen y que trabajen mucho. Y yo, Igualmente, Claro que Carlos. igualmente. Carlos, nos Chao, vemos. Hasta Chao, luego. chao. chao. hasta luego, Listo, Carlos, Hasta Carlos, gracias. gracias. luego. Profe, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego.